¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Sin Ánimo de Polemizar. ¿Quién dijo, Ricardo, que los fines de año uno va aliviadito, ¿no? En términos legislativos, en términos judiciales? ¿Qué semanita? La mochila cada vez es más pesada. Y el camino cada vez más angosto. Es más angosto, es más bueno, angosto. Muchísimas novedades ha habido esta semana, porque promediando ya la primera semana hábil de diciembre, conocimos los nuevos integrantes del gabinete provincial. Hoy se dio a conocer los nuevos integrantes del gabinete municipal. La Corte Suprema de Justicia falló por la inconstitucionalidad del descanso dominical. Están jurando, ya han jurado los diputados nacionales, los que corresponden a Santa Fe. Así que, y en Rosario, como si fuera poco, votaron una ordenanza por unanimidad prohibiendo el glifosato. Y después se arrepintieron. Pero ¿qué votamos nosotros? Dijeron, ¿qué votamos? Es más, algunos dijeron, yo no la leí entera. Claro, ¿no? Como si fuera, uno pudiera decir, exculparse de semejante borrón. Bueno, también se presentó esta semana la ley provincial o el proyecto de ley provincial de educación, un acto impresionante. Bueno, sobre todos estos temas, más aún lo que ha quedado venido de la semana pasada, que tiene que ver con el aspecto legislativo y judicial, el tema de, ¿puede el poder político juzgar a fiscales y defensores en la provincia de Santa Fe? Bueno. Digo, a partir de lo que decís, los tres temas de hoy tienen que ver con la cuestión legislativa. Así es. Legislativa de ciudades, legislativa de la provincia, pero donde lo legal, la normativa, las leyes van a estar presentes. El diputado Garibaldi, el fiscal, el jefe de los fiscales, Jorge Baclini, Pozo va a estar de los ambientalistas diciendo ¿qué pasó en Rosario? Todavía nadie puede explicarse qué pasó en Rosario, o capaz que las explicaciones son demasiado obvias. La apertura y enseguida volvemos. Características históricas es lo que le asigna el gobierno provincial a este mensaje que ingresó a la legislatura proponiendo o cambiando o proponiendo para discutir una nueva ley provincial de educación. Quien está en la Comisión de Educación es el diputado Julio Garibaldi, a quien tenemos aquí con nosotros, y preguntarle por qué tiene tanta fuerza, tanto valor esta ley provincial de educación. Bueno, rápidamente me parece que por tres aspectos. Por un lado, Santa Fe es una de las pocas provincias de la Argentina que no tiene ley de educación, junto con Mendoza. Después del año 2006, cuando se sancionó la ley nacional que rige el sistema educativo en todas las provincias a nivel federal, muchas provincias sancionaron leyes o adecuaron las que tenían, Santa Fe no lo hizo. Llevamos 7 décadas sin ley provincial. Por un lado eso. Por otro lado... Dicho así, 7 décadas pareciera no dar una cabal dimensión de que son 70 años. 70 años, es mucho tiempo. Y la verdad que, bueno, otros aspectos que voy a decir de la importancia es porque estamos hablando ni más ni menos que de educación, ¿no? Donde en general en todas las mesas familiares, de amigos, surge el tema de educación. Todos prácticamente de alguna manera u otra estamos vinculados con la educación, no solamente por nuestro paso en algún momento por el sistema educativo, sino también por tener algún familiar, algún tanto estudiante, docente, directivo, que tenga que ver algún vínculo con el sistema educativo. Así que la verdad que es algo que nos atraviesa en nuestras vidas, y ni hablar que proyecta futuro. Y por otro lado, es histórico porque es un proyecto de ley que nace al revés de cómo nace la inmensa mayoría de los proyectos de ley. En general, los proyectos, ¿cuándo se empiezan a discutir? Cuando ingresan a la legislatura. Este se empezó a discutir, y ni más ni menos que con 1 millón de santafesinos, desde el momento cero, desde que se lo conciben la idea, y ya entra a la legislatura ahora con un proceso de debate que no sé si tiene precedente en la historia de la provincia,
y me animo a decir sin exagerar, de la Argentina. Y que hace 2 años, ¿no?, que se está elaborando. Casi 2 años, sí, claro, con mucho trabajo, con diferentes actores involucrados, encabezado por el Ministerio de Educación de la provincia, con la ministra Balaguer, pero también con ambas comisiones de educación de las 2 legislaturas, la Cámara de Diputados, perdón, de la legislatura, con ambas cámaras, de diputados y de senadores, con especialistas, con organizaciones sociales, con, por ejemplo, los excombatientes de Malvinas, que nos vienen a hablar ellos por excelencia de lo que es la soberanía nacional, con docentes, por supuesto, con los gremios, con estudiantes, con cooperadores escolares. Bueno, un proceso muy lindo. Los gremios, sí, es cierto, hace 2 años hay 1 millón de santafesinos, más o menos, consultados, asistentes escolares, docentes. El gremio ANSAFE recibió la propuesta, el borrador, el proyecto de ley, dice, lo vamos a ver porque no nos consultaron. Bueno, todos han sido parte. Yo he participado de reuniones en las cuales hemos tenido encuentro con los diferentes gremios de la educación. Incluso también en esa reunión se le invitó a los gremios que son los asistentes escolares, que no son ni ANSAFE, ni SADON, ni UDA, sino UPC ni ATE. Así que los 5 gremios que están directamente involucrados con el sistema educativo, de una manera u otra han sido partes. Entiendo que puede haber diferencias con el proyecto, perfecto y bienvenido sea, porque nos va a permitir, antes de convertirlo en ley, el mejorarlo. Incluso también, permítanme aprovechar para decir, el proyecto está cargado en la página web de la provincia, con lo cual todo el mundo puede acceder al mismo, lo puede ver, casi también como una cuestión inédita. Muy pocos proyectos están de esa manera colectivizados y compartidos, así que invitamos a la gente también a que siga siendo parte en este momento, que entre, que lo mire. Son 260 artículos, es extenso, sí, por supuesto, pero bueno, queremos seguir escuchando aportes. Voy a tomar para mí una forma de preguntar que es muy de Ricardo Serrulla, ¿no? Allí está mi mamá mirando, está la mamá de Paco, de los oyentes, de más de uno. Se están preguntando, a ver, tanto, está bien, es histórico, participa. ¿Qué cambia o qué propone como cambio este proyecto de ley de educación? Bueno, podría hablar muchísimo, así que lo voy a acotar lo máximo posible. Casi tirando títulos, ¿no? Sí. Pero, por un lado, crea nuevas modalidades. A ver, ¿qué son las modalidades también? La modalidad por la más conocida es la educación técnica, donde no se dan todas las escuelas, sino que algunas tienen una determinada modalidad. No hay un perfil definido en la formación de los estudiantes. Uno es la modalidad de educación física, para profundizar esa enseñanza. Es decir, uno puede en la secundaria, en la escuela, entiéndase mis términos, ¿no? En la secundaria tener una terminalidad de educación física. Exactamente, lo cual, bueno, va a ser abordado, por supuesto, con especialistas. No es una materia solo de educación física, sino como modalidad en su conjunto. Y después, por otro lado, otra modalidad para mayores de 18 años únicamente, que tiene que ver con la semipresencialidad. Es decir, aprovechar el uso de las tecnologías para que a la presencia física en el aula, en la escuela, se lo complemente, se lo fortalezca con otras herramientas que son las tecnologías para el trabajo en el hogar, ¿no? Porque claro, mayores de 18 años... Y eso sería para las EMPA. Lo que son las EMPA, las escuelas medias para adultos. Las escuelas medias para adultos, y también escuelas, las ECLA, que son las de formación laboral, o las rurales, donde en muchos casos, digo, los estudiantes son mayores de 18 años y tienen otras responsabilidades familiares o laborales, y bueno, les permite terminar sus estudios flexibilizando, por supuesto, la presencia. Eso es lo que en la ley aparece como educación a distancia o educación a través de la virtualidad. Exactamente, la virtualidad, y se le llaman nuevas presencialidades. Nuevas presencialidades. No, porque también jugando con esto de que puede estar presente, pero a través de la tecnología. Otra cuestión, la libreta digital, donde la libreta digital es reemplazar el papel por lo digital, pero es mucho más que eso, porque permite que el Ministerio tenga una base de datos, una información en tiempo real, minuto a minuto, de todos los estudiantes de la provincia de Santa Fe, de la trayectoria educativa de todos los estudiantes. Con esto saber cómo es el rendimiento académico. Pero también se surge un inconveniente. Por ejemplo, un estudiante de un pueblo chiquito de alguna localidad de la provincia se ausenta una semana de clases. Bueno, eso salta en el sistema. Eso antes lo hacía el docente. Lo hacía el docente y artesanalmente y lo sigue haciendo el docente, y tiene que ver cómo se le arregla para ver qué pasa con el estudiante, si puede. Ahora, digitalizado y centralizado, el Ministerio de Educación va a tener esa información. Incluso la misma ley establece que el Ministerio de Educación tiene que articular con otros ministerios. Por ejemplo, si el estudiante tuvo un problema de salud, tiene que articular, por supuesto, con el Ministerio de Salud para ver qué es lo que ocurre. Si tiene un problema de violencia, será con seguridad, será con desarrollo social. Alguna cuestión laboral, Ministerio de Trabajo, de la producción. Articular con otros ministerios para que, en definitiva,
invertir la lógica que tiene el Estado. ¿Cómo es el Estado? Yo soy una persona todo el tiempo, pero si tengo un problema de salud tengo que ir a un ministerio, si tengo un problema laboral tengo que ir a otro. Acá es al revés. El Ejecutivo, el gobierno provincial, se da vuelta y en función de la necesidad de la persona apunta a los cañones para resolverlo. Vuelvo otra vez a las terminalidades. ¿Se va a seguir con este sistema en donde hay un tramo de la secundaria, y perdóneseme la ignorancia si no es el término apropiado, común, y después los siguientes años es donde el estudiante va definiendo las terminalidades? Sí, así es. Eso va a continuar, se va a mantener, porque también permite un momento de los primeros años de la secundaria para que el estudiante haga el cambio de lo que es la primaria y la secundaria, donde ahí es un cambio traumático, ahí hay también mucho hincapié puesto en la ley de la articulación entre los niveles, entre el nivel inicial y la primaria y la secundaria y el nivel superior, y dentro de los niveles también, ¿no? Como son paulatinos esos pasos, así que eso permanece. Uno de los artículos de la ley habla de, palabras más, palabras menos, experiencias socioproductivas, que por lo que uno pudo entender, porque bueno, es muy reciente, esto se leyó muy abuelo de pájaro, sería la inserción de algunos estudiantes en experiencias laborales afines a la terminalidad que está cursando. Esto generó en algún momento histórico alguna rigidez porque se hablaba de mano de obra barata, genera desocupación o bajo el eufemismo de pasantía, en realidad era justamente mano de obra barata. ¿Cómo está contemplado esto? Exactamente, lo que es las pasantías o las tutorías. Sí. En su momento se desató mucho esa discusión y con el paso del tiempo creo que se fue arreglando con mucha presencia y mucha supervisión estatal. Claro, yo si me proponen un estudiante que haga una experiencia laboral en algún negocio, empresa, industria o a un estudio jurídico, contable, profesional. Sobre todo en el terciario, ¿no? Sobre todo en el terciario, puede ser un atractivo importante y caer en la que es la precarización del estudiante. En este caso se contempla con mucha presencia estatal, poniendo también un límite muy claro al temporal, eso tiene un corte temporal muy claro, y eso también desalienta estas prácticas. ¿Por qué? Porque todo trabajador tiene un tiempo de adaptación al ámbito laboral, con lo cual si esto tiene un tiempo acotado, también desalienta que, supongamos, un dueño de una empresa contrate a un estudiante de quinto año o del nivel superior por un tiempo muy acotado. Cuando se empieza a acostumbrar ya tiene que discontinuar la experiencia o el vínculo, con lo cual tampoco conviene desde ese sentido. Sí es muy importante la formación laboral, la teoría y la práctica, ir también aprendiendo desde la práctica el uso de la cabeza y también de las manos, y por supuesto insertar a las personas en el mundo del trabajo. En toda la ronda de consultas que hubo, fundamentalmente los intendentes y los presidentes de comunas de las pequeñas localidades veían como una problemática muy marcada que los estudiantes terminan la secundaria y se van del pueblo y no vuelven más, en busca fundamentalmente de opciones laborales. Por eso esto en parte está pensado junto con muchos intendentes de toda la provincia de Santa Fe, de todos los colores políticos por supuesto, para formar a los pibes en el trabajo, para que queden en su localidad de origen, y por supuesto para apostar al trabajo acá, a los santafesinos. En algún momento también se habló, sobre todo uno, si hace una mirada de los centros más desarrollados, o por lo menos de los sectores que no tienen tanta vulnerabilidad social y económica, de este tipo de proyectos que estamos hablando, pero en otros se empezó a mencionar, o por lo menos creo que la Ley Nacional de Educación así lo plantea, la extensión horaria, ¿no? Esto del tema de los horarios, si son 4 horas, si se extienden un poco más, si hay contraturno. ¿Esto también está contemplado en la ley? Sí, está contemplado en la ley, la posibilidad también de lo que es la jornada ampliada, para ir extendiendo paulatinamente el horario, el tiempo de clases, y no para que haya más materias de las que ya conocemos, sino para que esa extensión horaria permita tener otros contenidos, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la convivencia, con talleres de complementariedad de los temas que se ven habitualmente, y empezando y profundizando esta experiencia de ampliación horaria, fundamentalmente en las zonas más vulnerables, en los barrios más humildes, en los pueblos menos desarrollados, porque entendemos que es ahí donde mayor presencia del Estado hace falta y fundamentalmente de la escuela. Uno de los mayores conflictos que aparece siempre en la educación es el reclamo por mayor presupuesto educativo. Y leíamos también en la ley, en el proyecto de ley, que el Estado garantizaría, corregime si me equivoco, un monto de presupuestario para educación que nunca puede ser inferior al del año lectivo anterior. ¿Es así? Nunca puede ser inferior al del año anterior, ajustado por inflación, sí, por supuesto. O sea,
del año anterior, supongamos 10 pesos hoy, inflación del 20%, nunca puede ser inferior a 12 pesos al año siguiente, con lo cual permite un piso que ya hoy en Santa Fe es de más del 30%. Es decir, para que todos también hablándole al televidente que en este momento está viendo el programa, sabe que de los impuestos que paga, lo que recauda la provincia, entre la recaudación nacional y provincial, 1 de cada 3 pesos se destina a la educación en Santa Fe. Y eso por ley no se va a poder retroceder. Se puede ampliar, no retroceder. Ese 1 de cada 3 pesos es exactamente, no necesariamente todo en sueldo, sino también que va en capacitación, en infraestructura, en distintos servicios. En Es equipamiento. decir, no necesariamente tiene que verse en el Ministerio de Educación, sino que está por allí repartido. Exactamente, no todo es masa salarial, por supuesto que gran parte es masa salarial, son más de 70.000 docentes, solamente docentes que tiene la provincia de Santa Fe, y con sueldos que hay que seguir mejorando, pero también son de los mejores de la Argentina. Y bueno, también hubo mucha inversión en infraestructura escolar, que eso no sale del Ministerio de Educación, que también si lo agregamos supera el 30%, porque hubo mucha construcción de escuelas, mejoramiento, ampliaciones, que salen del Ministerio de Infraestructura, con lo cual si se incorpora eso supera el 30% claramente. Y lo último, una de las... estuvimos hablando prácticamente de la escuela secundaria y la terciaria. ¿Y la primaria sigue igual? Bueno, va a tener modificaciones fundamentalmente en lo que tiene que ver con la posibilidad también de pensar otras alternativas, que la ley no lo obliga, pero sí da un marco para que se pueda generar otros formatos, como por ejemplo escuelas no graduadas, ¿no? Que ya hay experiencia en la provincia de Santa Fe. ¿Qué implica esto? Que no es un régimen con el formato escolar tradicional en el cual estudiantes de una misma edad están en un mismo momento teniendo el mismo conocimiento todos en un aula, sino que son experiencias más flexibles en las cuales diferentes edades se pueden compartir un mismo espacio educativo en función de módulos, de preferencias, de inquietudes de los estudiantes, porque claro, nosotros tres que estamos en esta mesa no tenemos las mismas inquietudes, no tenemos los mismos sueños, ni los mismos perfiles. Y sin embargo la escuela, eso también pasa con los estudiantes más jóvenes, con los niños y niñas, y se les obliga a tener que ver los mismos temas al mismo momento. Bueno, a ver, ¿qué decimos? Hay contenidos que son básicos y que se tienen que seguir dando, por supuesto, pero además tener un margen de flexibilidad mayor para fomentar el espíritu también creativo de los estudiantes. ¿Y cómo sigue esto? ¿Se presentó el lunes? ¿Lo tienen los gremios? ¿Cómo sigue? Bueno, mañana jueves tenemos sesión en la cual el proyecto ingresa formalmente en la legislatura, el gobernador ya hizo el envío, mañana entra a las comisiones, ingresará a la Comisión de Educación, que es la que me toca presidir. La semana próxima tendremos reunión de la Comisión de Educación, donde iremos viéndolo ya formalmente con el resto de los legisladores. Mientras tanto, seguimos teniendo aportes de la gente que nos sigue acercando sus consultas, sus dudas o sus propuestas. Y después pasará por las distintas comisiones que tiene asignado y se convertirá en ley. Y esto lo digo que se va a convertir en ley porque, lo que decíamos, viene con un trabajo previo muy importante, así que no tenemos dudas que el año próximo este hoy proyecto mañana va a ser ley y rápidamente implementado en la provincia de Santa Fe. Gracias, diputado Garibaldi. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Establecemos aquí la primera pausa. La primera de todas. Primera pausa, enseguida volvemos, estamos en Sin Ánimo de Polemizar.